Yo soy don Ezequiel, tengo 64 años, y lo que voy a contar no es fácil decirlo. A veces uno se guarda las cosas por vergüenza, por orgullo, o nomás porque no quiere que lo vean a uno como tonto. Pero ya ha pasado el tiempo, y lo que viví me cambió. Yo llevaba casado 38 años con Teresa, una mujer seria, calladita, buena para la cocina y muy de su casa. Nunca imaginé que me fuera a traicionar, menos así, con la persona que menos esperé. Porque no fue con un desconocido, fue con mi jefe. Sí, con el mero patrón del taller donde trabajé más de 20 años. Yo era encargado de bodega en una empresa de herramientas industriales. Gente de confianza, empresa familiar. Él, don Humberto se llamaba, era un hombre elegante, con verbo bonito y sonrisa de político. Siempre saludando de abrazo, diciéndome, mi Ezequiel querido, cada vez que llegaba. Lo conocí joven y lo vi hacerse rico poco a poco, mientras yo seguía ahí, fajado al trabajo. Lo que yo no sabía es que mientras yo acomodaba estantes y recibía mercancía, él entraba a mi casa. Al principio pensé que eran cosas mías, que si Teresa estaba rara, era por la menopausia o por el encierro. Pero luego empezaron los detalles. Se vestía distinto, usaba perfume, compraba vino, aunque yo ni tomo. Y una vez la oí hablar por teléfono bajito, en la cocina, diciendo, «No vengas hoy, está aquí». No dije nada. Me tragué el coraje. Me hice el que no escuchó. Pero ahí empecé a sospechar. Hasta que un día llegué más temprano de lo normal, porque se fue la luz en el taller. Y ahí estaban, en mi sala, sentados, muy quitados de la pena, como si fueran ellos los dueños de la casa. Ella ni se inmutó. Él nomás se levantó despacio, me puso la mano en el hombro y me dijo, «Lo siento, viejo, no fue planeado». ¿No fue planeado? Llevaban meses viéndose. Meses, en mi propia casa, en mi propia cama, y yo ahí, partiéndome el lomo para traerles el sustento. Teresa hizo su maleta esa misma noche. No discutió, no lloró, nomás dijo, «Ya me voy, no quiero pelear». Y se fue con él, con el patrón, con mi jefe. Me quedé solo, sin esposa, sin trabajo, porque a los pocos días me despidieron, y con una rabia atorada en el pecho que me duró semanas. No sabía si llorar, si gritar o si golpear una pared. Pero no hice nada. Me encerré, me callé, me tragué todo. Y ahí empezó otra etapa, una muy distinta, una que no vi venir. Yo no comí en 2 días, no por tristeza, sino por coraje. Ese coraje que no te deja tragar ni el aire. Dormía poco. Me quedaba sentado en la orilla de la cama, mirando la pared como tonto, preguntándome en qué momento se me fue todo al carajo. Y es que no era solo perder a mi mujer, era perder a mi compañero de trabajo, mi rutina, mi lugar. Me quitaron todo en un parpadeo. La casa se sentía hueca, callada. Ya no olía a café por las mañanas, ni a su comida con mucho ajo que tanto renegaba, pero que siempre me comía toda. Ya no estaba su voz, ni su risa cuando se ponía a ver novelas. Ya no sonaba el molcajete ni el agua hirviendo para los frijoles. Solo quedaban los platos limpios, las cortinas abiertas y una almohada que ya no olía a nadie. Me puse a revisar su cajón, no por chismoso, sino porque no sabía qué más hacer con la desesperación. Ahí encontré una carta vieja que le había escrito yo en el 91, cuando nos peleamos por primera vez. También guardaba una foto de nosotros en Tequisquiapan, con el globo aerostático de fondo, y yo abrazándola de lado. Me vi joven, con esperanza, con orgullo de tenerla conmigo, y me dio un golpe en el estómago. No por nostalgia, por rabia, porque pensé que algo habíamos construido, que 38 años de matrimonio no se tiraban así como así, pero se tiraron.
Ella los tiró, como quien arroja una bolsa de basura en la banqueta, y sigue caminando. Después vinieron los chismes, porque en un pueblo chico todo se sabe, y aunque yo no dije ni una sola palabra, ya todos sabían. Que Teresa se había ido con el jefe, que vivía en una casa rentada en San Juan, que él la sacaba a cenar y que se veían muy contentos. Gente que nunca me había saludado me mandaba saludos con lástima. Las miradas no eran de apoyo, eran de curiosidad, como cuando uno pasa por un choque y frena nomás para ver cuánta sangre hay. Me empecé a encerrar más. Dejé de ir a la tienda donde compraba el pan cada mañana. Cambié de farmacia. Iba a misa a otra colonia. Todo para no cruzarme con nadie. No porque me avergonzara, sino porque me harté de las preguntas disfrazadas de preocupación. Un día, me encontré con uno de los chalanes del taller en la calle. Me abrazó. Se veía nervioso. Me dijo, «Don Ezequiel, nosotros no sabíamos nada. El patrón ya andaba raro desde hace rato». Me lo dijo sincero. Y yo asentí, pero no le contesté. Porque en el fondo, yo sabía. Yo sabía desde antes, solo que no quería verlo. Me puse a arreglar cosas de la casa que tenía años posponiendo. Comencé por desmontar la alacena vieja. Quité los cuadros de la sala. Tiré la vajilla que ella tanto cuidaba y que decía que era solo para visitas importantes. Me deshice de todo lo que olía a ella. Pero lo curioso es que el aire seguía trayéndomela. Abría la ventana y juraba que escuchaba su voz llamándome desde la cocina. Me despertaba de madrugada y me parecía oír que caminaba por el pasillo. Pero número. Era el recuerdo, la costumbre, el vacío con forma de presencia. Una tarde encontré su misal. Estaba lleno de marcas, con estampitas dobladas y oraciones subrayadas. Me dio por leer una de ellas, una sobre la traición y el perdón. Me dolió. Me dolió como si me clavaran un alfiler debajo de la uña, porque no estaba listo para perdonar, ni a ella, ni a él, ni a mí mismo. Pasaron los días y comencé a escribir en un cuaderno viejo. No sé por qué, tal vez para no volverme loco. Empecé con frases sueltas. No es justo, me fallaron, no merecía esto. Luego escribí fechas, luego recuerdos, luego preguntas, y sin darme cuenta, empecé a vaciarme, a vaciar la rabia, a vaciar el dolor, a vaciar el veneno, pero no desaparecía. Nomás se movía de lugar, porque había momentos en los que, aunque estuviera solo, sentía un nudo en la garganta, como si alguien me estuviera gritando por dentro. Me costaba ver parejas en la calle. Me costaba ver mujeres que se parecieran a ella. Me costaba confiar en lo más mínimo. Y luego, una mañana, recibí una llamada. No de ella, ni de él. Fue del contador de la empresa. Me dijo que había algo que debía saber. Algo que no me imaginaba. Y ahí supe que la historia, por más que yo pensara que ya había terminado, apenas comenzaba. Esa llamada lo cambió todo. Me citaron en una oficina pequeña, con paredes grises y olor a papel viejo. Ahí me explicaron que, meses antes de irse, Teresa había firmado documentos a mi nombre. Movimientos de cuentas, trámites del seguro, hasta una autorización para vender un terreno que había estado en mi familia por generaciones. Todo con mi firma, falsificada. Me quedé helado. No solo me quitó la confianza, el amor, el respeto, también quiso quitarme lo poco que me quedaba. Ya no era una traición de pareja, era un robo del alma. Y detrás de todo, él, el patrón, el hombre que me llamaba compañero, el que me palmoteaba la espalda mientras se metía a mi casa. Salí de esa oficina con el mundo dándome vueltas. Ya no sabía si sentarme, llorar o desaparecer. Pero ese día, justo ese día, tomé la decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Porque entendí que, si me quedaba quieto, me acababan.
Si seguía callado, me tragaban vivo. Si seguía esperando que todo pasara, no iba a quedar nada de mí. Y ese fue el momento en el que dejé de ser el señor que aguantó y empecé a convertirme en el hombre que se levantó.